Bienvenidos a este su espacio OK Psicólogo, en donde tendremos la oportunidad de compartir sobre aspectos fundamentales de la psicología y psicoterapia y aportar algunos elementos para implementar en la vida cotidiana. Iniciemos. ¿Cuál fue el problema con Paco entonces? ¿O qué alternativas proponen para Paco? ¿Alguien me puede decir alguna? Acerca del asunto de Paco, ¿Sí? era más que nada un punto de reflexión acerca de el cómo una persona como Paco hubiera vivido en otro contexto histórico. Uh-huh. El trato de la sociedad hacia él y sus condiciones de vida. A mí me impactó el asunto de que trasladar la situación de Paco en un contexto histórico como la Edad Media, entonces, y tendría dos caminos. Si Claro. en su contexto social, en una condición estuviera desechado, y en la otra, en el contexto de hubiera tenido la oportunidad de ser atendido por los centros religiosos, Sí. o lugares religiosos para ser atendido, inclusive como, bueno, yo podría darle como el término de instrumentalización, usarlo como una imagen, pues bendecida o mayormente maldecida, ¿no? Claro. Y por lo tanto no recibiría, en cualquiera de los dos no recibiría una educación. No, porque recordemos que quienes lo leyeron, la cuestión de Paco tenía que ver con inclusive un desplazamiento geográfico, con una separación de la familia, de grupo primario, ¿sí? Entonces, eso genera circunstancias diversas realmente, ¿no? Como lo mencionas así, Alan. Del enfoque, del interés hacia que esas personas, aunque tengan capacidades diferentes o no desarrolladas, tienen la oportunidad o tienen el derecho de recibir los derechos básicos, los derechos universales humanos, ¿no? Y también, o sea, desde un contexto tal vez simbólico, pueda definir el sistema civilizatorio. En este caso estamos hablando que la parte cultural, la parte social, el constructo social son muy fuertes y precisamente el documento nos habla de esto, ¿sí? Alguien, aparte de Alan, que quiera agregar algo, porque él está hablando sobre un concepto muy importante, ¿sí? Que se llama la normalización. ¿Alguien nos puede decir algo más? Pues el caso de Paco, la verdad sí me impactó mucho cuando lo leí y pues decía de su condición y que estaba pues estudiando en una escuela que no tenía las condiciones aptas también para él. Pues me impactó mucho cómo él pudo tener esa adaptación, e incluso sus profesores, bueno, su maestra que lo ayudaba. Entonces, pues remontándolo a una edad o a un contexto histórico, pues sí me pone como a pensar mucho y a reflexionar sobre las oportunidades que tienen las personas con alguna alteración, pues sí, del desarrollo que tenían antes y cómo se pueden manejar ahora, cómo ellos pueden tener pues nuevas oportunidades para poder desarrollar, incluso para, pues sí, para poder como tener esa adaptación con la sociedad. Porque pues si Paco, bueno, en la lectura hablaba sobre que muchos profesores a veces cuando tienen una persona con alguna discapacidad, ellos prefieren no, pues no tenerla en sus clases porque piensan que pues ellos no son aptos, que tienen que tener esa educación especial. Entonces, pues se van excluyendo de la sociedad, pero esta oportunidad que en la narración Paco, bueno, en el caso de Paco tuvo, yo creo que es una oportunidad que pues se ha desarrollado
igual incluso con la sociedad que tenemos ahora, que tienen más oportunidades, y es algo que me gustó mucho, que el interés como tanto de la sociedad, que ahí viene desde lo que es su profesor, su familia que lo apoyaba, aunque no era su familia primaria, que lo apoyaba, y también las instituciones que lo seguían ayudando. Y pues es un caso que a mí me impactó mucho, desde el contexto que lo tenemos ahorita, y si lo remontamos a la época histórica. Sí, claro. Inclusive si pudiéramos ubicarlo en específico en esa temporada de las instituciones, a que se ubique en ese momento histórico o en otro momento mucho más añejo, cuando hablamos que son utilizados estos sujetos para rituales simbólicos, ¿no? O a la par, en algunas otras culturas, son estigmatizados, ¿no? Como castigos del mal, castigos del demonio, ¿sí? Como algo demoníaco, ¿no? Como que es consecuencia de una maldición, ¿no? Entonces, son momentos distintos. Y si es cierto, ahorita estamos viviendo una situación muy especial al respecto de este tema, ¿no? ¿Cómo son tratados en nuestra sociedad actual estas personas con alteraciones del desarrollo? ¿Sí? Porque si pasan a nuestro lado al caminar en una banqueta de nuestra comunidad o en la calle, a lo mejor nos hacemos a un lado, ¿no? O tenemos un familiar, pero está olvidado. Uh-huh. Ya nos agotamos, ya estamos quemados en su proceso de atención, ¿no? Hay muchas cosas que son importantes, ¿no? Entonces, sí, Elvira, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? Vuelvo a plantearlo. ¿Qué nos dice la normalización? Este documento, ¿qué nos dice del concepto de normalización? Si bien es cierto, como nos dice el documento, hay mucha simulación, hay muchos desajustes. En otro concepto que nos señala también el autor, que es la integración, ¿sí? Estos sujetos realmente se están integrando porque anteriormente, en la época institucional de las instituciones que nos señala el documento, nos dice, se pasaban muchos años en la escuela, era un internado, y después los regresaban a su casa y pues era el choque, porque realmente no estaban aptos para adaptarse a la sociedad, estaban aptos para estar discriminados y segregados. Entonces, ¿qué es la integración educativa? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué tiene que ver con esa integración educativa con la normalización actualmente? ¿Cómo estamos viviendo la normalización en nuestro país? Por lo que acabas de comentar tú. Y otro punto. Entonces, ¿dónde queda el artículo 41 de la Ley General de Educación? Porque en el documento no lo señala, ¿no? No sé si alguien lo leyó. ¿Sí? Ahora, ¿qué aclara el artículo 41 de la Ley General de Educación? ¿A qué se refiere? Porque sería interesante saberlo, ¿no? O esta declaración de la UNESCO de Educación para Todos, porque lo trae también el documento y nadie me lo puso en su resumen. Y son ideas centrales, son institucionalmente lo más alto, ¿sí? Es a nivel global, a nivel mundial. Uh-huh. ¿Qué nos dice la declaratoria de Tailandia? Sí, porque es esa. Sí, exactamente. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son las conclusiones? Aquí estamos hablando que lo que se hace en un proceso de intervención educativo no es en exclusiva para el caso, o sea, no nada más es para Paco, sino que debe repercutir para todos. Lo mismo nos señala el documento, ok, las instituciones especializadas para estos niños, ya sean sordos, ciegos o con problemas de aprendizaje o retraso mental, ¿sí? Discapacidad intelectual, como en la historia se ha señalado, ¿sí? No nada más es darles a ellos herramientas, sino que también hay que preparar a la sociedad. Los procesos de intervención son en dos líneas, ¿sí? El problema no lo tiene el sujeto que tiene alteración del desarrollo. El problema lo tiene también el mundo, ¿sí? Y entonces, el caso de Paco, pues es una manera de hacer una
una revisión situacional a partir de los conceptos que se revisaron en el documento. ¿Bien? ¿Qué papel juega la integración educativa actualmente en estos casos? Y como nos dice Sina, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la realidad en las escuelas? ¿Por qué no quieren a estos chiquillos? ¿Quién dice que no? ¿Y qué dice la ley al respecto? ¿No sería interesante aclarar todos estos puntos? Esto que nos comparte su compañero, tiene que ver con situaciones de la realidad que estamos viviendo en este momento sobre esta temática. Y entonces, de ahí se derivan varias cuestiones, líneas de intervención, en qué momentos, qué condiciones son las que tenemos que generar, pero además, cómo me toca a mí, en lo personal, como docente, las alteraciones del desarrollo. Ya nos decía Sina, ¿no? El directivo no quiere a esos niños, o el maestro no lo quiere, ¿sí? Se convierten en un problema. ¿Por qué? Pero desgraciadamente el sistema educativo, sí es cierto lo que nos dice Alan, el maestro busca cuestiones que no tienen que ver con los fines educativos. Y entonces se hacen eficientes en la institución, pero ineficientes en la realidad social. Son alumnos de 10, pero son alumnos que van a fracasar en el mundo.